A continuación, el mensaje de hoy, en la voz de Monseñor Rafael de Brigard. Muy buenos días, amigos y amigas de Blue Radio. Me complace saludarlos como siempre para nuestra reflexión dominical, para que juntos realicemos este momento de escucha de la palabra de Dios, este momento de reflexión interior, este momento de inteligencia de la palabra de Dios. Me alegra poder amanecer con ustedes pensando en las cosas de Dios, hablando de las cosas de Dios, alegrándonos en los bienes de Dios. Reflexión, una palabra que contiene toda una actividad interior. Reflexionar es parar un poco, pensar en profundidad, sopesar las realidades, llegar a conclusiones sabias y luminosas. Pero reflexión dominical quiere decir reflexionar en Dios, el Señor, y quisiéramos siempre que Él fuera nuestro punto de referencia, nuestro punto de inspiración, la razón de nuestras acciones, el gozo de nuestra vida. Siempre que pensemos en Dios, en su Hijo Jesucristo, en su Espíritu Santo, pidamos a nuestra inteligencia, pidamos a nuestros sentimientos, pidamos a todo nuestro ser que busque los caminos más apropiados para agradar a ese Dios misericordioso, ese Dios santo, ese Dios eterno. Pues que Él mismo guíe nuestros pasos en esta mañana para hacer bien nuestra reflexión. Invitemos hoy al autor del Salmo 102, quien ha escrito lo siguiente: Bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, y no olvides sus beneficios. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira, rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Una bellísima descripción de quien ha descubierto a Dios como el Dios de la misericordia, como el Dios de la gracia y de la ternura, como el defensor de los oprimidos. Crezca en nosotros esa bellísima imagen de Dios. En este tercer domingo de la Cuaresma, la Iglesia nos propone el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13, los versículos 1 a 9. Allí está escrito lo siguiente: En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre derramó Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó: ¿Piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. Y les dijo una parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Entonces dijo al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no la encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó: Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. Si no, la cortas. Esta es, mis queridos amigos, la palabra del Señor. Es muy interesante cuando uno lee escritos antiguos
por ejemplo, el Evangelio escrito hace 2000 años, o puede uno leer literatura clásica, anterior, griega, romana, oriental, y encontrar uno que en esencia la humanidad siempre ha sido la misma, en esencia. Nosotros tan modernos, tan tecnológicos, tan científicos, tan aparentemente racionales y razonables, pero seguimos siendo los mismos en muchas cosas básicas del diario vivir, en nuestros pensamientos, reacciones, formas de actuar, de mirar, somos los mismos. Cuando nos dicen que el mundo ha cambiado, que ya no es como antes, que la gente hoy es diferente, eso hay que creerlo hasta cierto punto, porque debajo de todo eso sigue estando presente el mismo ser humano de siempre. Y lo digo porque Jesús se encuentra en esta escena del Evangelio con esa interpretación tan usual en la vida humana. Le presentan o le cuentan que Pilato aplastó a unos rebeldes y los mató, que si eso sería un castigo de Dios. Y Jesús aprovecha y cita otro acontecimiento que se había dado en Jerusalén cuando se cayó una torre y aplastó a otras personas. Y dice, ¿creen que eso es un castigo de Dios? Pues no es castigo de Dios. Lo que sí es cierto, va a decir Jesús, es que si las personas no se convierten, no vuelven la mirada a Dios, todos van a terminar en últimas de la misma manera, con un final poco feliz, con un final que ciertamente será trágico, con un final que hará cuestionar el sentido de la vida, qué se hizo con la vida. Estamos haciendo un ejercicio en la Cuaresma. El primer ejercicio en el miércoles de ceniza fue darnos cuenta de que todos somos ceniza, es decir, todos somos frágiles por fuertes que nos sintamos. Y no lo decimos para acomplejarnos, sino para fortalecernos en Dios. El segundo ejercicio fue el de aprender a luchar contra la tentación con la gracia y el Espíritu Santo. El tercer ejercicio que veíamos el pasado domingo de la Cuaresma consistía en subir a la montaña, al encuentro de Cristo, subir, elevar nuestra vida un poquito para poder contemplar a Dios y poder decir con Pedro, qué bueno estar aquí. Y hoy hay un cuarto ejercicio que podríamos definirlo como el de decidirnos por nuestra conversión en forma definitiva. Y decidirnos no porque nos tengan que suceder desgracias, no porque tengamos que tener situaciones caóticas, no porque pensaríamos si no nos convertimos nos van a pasar cosas malas, no porque nosotros nos imaginamos a veces que Dios está asomado en el balcón del cielo a ver cómo nos castiga, etcétera, etcétera. No, esa no es la razón. Este ejercicio consiste en tener la capacidad de contemplar dos horizontes. Uno, que tal vez lo propone ya el Evangelio de hace 8 días, el horizonte de estar junto a Cristo, estar junto a Dios, estar en el Espíritu, que es el que le permite a Pedro decir, qué bueno estar aquí. Ese ejercicio, en teoría es muy bonito, pero muchas veces nosotros nos chocamos con la realidad y decimos, sí, es bueno estar cerca de Dios, ay, pero es que esta vida es tan buena que a ratos como que me amaño más junto a este mundo que junto a Dios. Eso es cierto. Y sin embargo, el cristiano está llamado a hacer el ejercicio de permanecer cerca de Dios, de probar la cercanía de Dios, de pronunciar el nombre de Dios y de sentir que Él pronuncia el propio, de sentirse parte de ese escenario donde conviven amorosamente Dios y las personas. Ese es un horizonte. El otro es el de permanecer en el pecado, o en el mal, o en el vicio, o en la infidelidad, o en el error.
que es, creo yo, la insistencia que quiere hacer Jesús. Es importante convertirse. Es importante siempre tomar conciencia de nuestra debilidad, de nuestro pecado, de nuestra equivocación, de nuestra blasfemia, de nuestra forma de ver la vida con dureza. Es necesario convertirse para permitir que se dé el otro horizonte, el de la cercanía, el de la paz, el de la armonía con Dios. Pero volvamos sobre lo que dije hace un momento. No miremos esto nunca como una situación de amenaza, al menos como venida de Dios, que Dios no amenaza, es Padre misericordioso, que Dios no nos pone pruebas superiores a nuestras fuerzas, que si en Dios hay pruebas, Él da la gracia, si hay misiones, Él da la gracia, si hay momentos de discernimiento, Él da el Espíritu Santo. Eso es lo que pasa cuando uno se acerca a Dios. Cuando, por el contrario, insistimos, perseveramos en la lejanía de Dios, más aún en el pecado, o en la debilidad, o en la falta de los mandamientos, lo que siempre deja ver nuestro Señor es que eso no recogerá sino frutos amargos. Y yo creo que es interesante que Jesús sea tan claro, que en el mal, en el pecado, en la infidelidad, en la ruptura de las relaciones, en el maltrato de la naturaleza, ahí no se recogen sino frutos amargos. Ahí se recogen dolores, tempestades, tristezas, soledades, amarguras. Y digo que es interesante porque también el hombre y la mujer de siempre, de ahora, de hace 3 días, de hace 100 años, 1000, 2000 años, de hace siglos, existe a veces la tentación de pensar que en ese mundo oscuro, en ese mundo del pecado, en ese mundo del mal, hay felicidad, hay gozo, hay paz, hay armonía. No lo hay, no lo hay. Y de hecho, en la misma Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, muchos autores sagrados se hacen la pregunta, dicen, pero es que uno mira a los malhechores y como que disfrutan la vida, como que nunca les pasa nada, como que todo les fluye. Un poco como esa visión que se nos ha metido en Colombia desde que el narcotráfico se apoderó del país, porque se apoderó del país, que el ideal de vida es esa forma absurda en que fluye el dinero entre ellos y el carro, la fiesta, el viaje, la falta de límites, el desborde como ideal de vida que mucha gente ha querido escoger con las debidas consecuencias, no solo para la sociedad, sino para ellos mismos, que tienen que llevar como vida de animales de monte escondidos y saliendo solo de vez en cuando. Pero quizás no hay necesidad de ir a ejemplos tan grotescos, sino que todos nosotros de alguna manera hemos experimentado que nuestra cercanía con el mal, con el pecado, con lo injusto, con lo deshonesto, etcétera, siempre nos ha traído malestar, siempre nos ha traído desazón, siempre nos ha producido vergüenza. Puede ser que uno a ratos viva medio distraído y no se acuerde de eso. Puede ser que los demás se hayan o no se hayan dado cuenta. Puede ser que las consecuencias no sean inmediatas sino posteriores. Pero hay dos realidades a las cuales uno no puede enceguecer, ni a la propia conciencia, que siempre ve, la conciencia siempre ve. Y ve sobre todo cuando ponemos la cabeza sobre la almohada. Esa conciencia allí lo ve todo, lo ilumina todo, lo bautiza todo con su nombre propio. Y tampoco podemos enceguecer a Dios, que todo lo ve y que no se goza ni mucho menos en nuestro pecado, sino que quisiera vernos en otra situación. Él, el primero, Él que nos ha enviado a su Hijo para que nuestra vida no transcurra en ese ámbito, sino en el ámbito de la gracia y la santidad. De manera que la vida nos va enseñando que es inútil tratar de engañarse a sí mismo, que es inútil
tratar de ponerle otro nombre a lo que está mal, que es inútil tratar de cambiar la cara o la fachada del pecado. Es inútil porque todo eso tarde o temprano vuelve a mostrarse como es. Y por eso nuestro Señor es claro, es necesario convertirse. Es necesario volver el corazón hacia Dios, o de lo contrario, si bien a nosotros no nos caerá una torre encima, ni está por aquí Pilatos para aplastarnos, nuestra propia conciencia, las realidades humanas, las realidades del mundo, de nuestras relaciones, nos aplastarán y no tendremos razones para pedir misericordia, porque en buena medida habremos sido autores de nuestra propia tristeza espiritual o psicológica o moral. Hay que convertirse, dice el Señor. Pero Jesús, además de llamarnos a la conversión, también es el ser de la absoluta esperanza en la condición humana. Razón de más para valorar a Jesús, para quererlo más, porque a pesar de todos los pesares, cree en cada uno de nosotros a rajatabla. Cree Jesús profundamente en el ser humano. Cree Dios en su creación, que es el ser humano. Cree el Espíritu Santo en la posibilidad de que nuestro corazón sea de carne y no de piedra. Cree la Santísima Trinidad en nosotros. Y por eso al final del Evangelio de hoy, con esa imagen de la viña que no da frutos y que el amo de la finca dice, pues lo mejor será quitarla del terreno, el viñador, que puede ser el mismo Jesús, dice, déjala todavía este año, yo cavaré alrededor, le echaré estiércol, a ver si da fruto, y si no la cortamos. Y le parece uno sentir en estas frases a Jesús que le ora a Dios diciendo, Señor, un poquito de paciencia con esta humanidad, que yo creo que algo se puede hacer. Yo creo que alguien se puede salvar. Yo creo que algunos corazones todavía son receptivos a mi palabra, al Espíritu, a la gracia. Y entonces esto nos plantea varias cosas. En primer lugar, de muchas maneras Dios nos pone a todos caminos de conversión. Qué interesante que uno hiciera un ejercicio también ahora en la Cuaresma, de darse cuenta cuáles son los caminos, las palabras, los acontecimientos, las dificultades, las pruebas a través de las cuales Dios no hace otra cosa que llamarme amorosamente para que haga el cambio, para que haga la conversión, para que haga la transformación. Ese es un campo muy interesante cuando uno se detiene un momento a pensar o a darse cuenta, a hacer memoria de la propia vida y a descubrir que Dios ha estado de muchas maneras poniéndome flechitas, poniéndome señales, poniéndome indicaciones para que tome el camino de la gracia. Yo les aseguro, mis queridos oyentes, mis queridas oyentes, que si hacemos esa revisión vamos a encontrar un verdadero catálogo de señales de Dios. Una verdadera señalización celestial que Dios ha puesto en nuestra vida. Que la hayamos visto o no es otra cosa. Que le paremos bolas o no es otra cosa. Pero estoy absolutamente cierto de que Dios ha sido riquísimo en ponernos las señales de la vida para que hagamos nuestra transformación. Pero también en esta esperanza de Cristo hay que pensar que Cristo actúa, Dios actúa, el Espíritu actúa a través de las realidades en que vivimos, especialmente de las personas. Yo he dicho aquí varias veces que es importante que cada uno de nosotros esté atento a las personas que Dios ha puesto cerca de nosotros y que con amor o con cariño, pero también con fuerza y valentía, a veces nos indican el camino que debe ser y nos llaman la atención sobre los caminos que no deben ser y en los cuales a veces podríamos haber confundido nuestra vida. Dios actúa a través de las realidades naturales, de las personas sobre todo. Y entonces es de sabios
descubrir esas personas, esas palabras, esas indicaciones, esas amonestaciones, esos regaños y aún esos gritos de vez en cuando. Si alguien no nos pega un grito bien grande, como que no caemos en cuenta de que hay que tomar otros caminos. Seamos lo suficientemente sabios y humildes para saber leer, saber escuchar, saber descubrir las personas que Dios ha puesto cerca de nosotros para que nos cuiden en el orden de nuestra salvación, de nuestra conversión, de nuestra perfección, de nuestra santidad. Estemos atentos porque pues ninguno de nosotros es Dios y por tanto no puede ni saberlo todo, ni verlo todo, ni comprenderlo todo. Pero Dios maravilloso nos ha rodeado de gente que nos puede dar indicaciones, señales, gestos que nos pueden enriquecer el camino de nuestra conversión. Y también esta expresión nos permite descubrir, como lo dice aquí Jesús suplicando, que hay cosas que hacen que la conversión se dé. Aquí se habla de abonar la tierra. Será interesante pensar, reflexionar, estamos en la reflexión dominical, qué cosas, qué circunstancias, qué costumbres, qué pensamientos, qué lecturas, qué oraciones, qué actividades pueden hacer que mi vida se acerque más a Dios. Sí, señores, sí, señoras. Hay realidades que me permiten acercarme a Dios. Hay realidades que me alejan de Dios. Hay situaciones que me traen la gracia de Dios. Hay situaciones que me ponen contra Dios. Hay ambientes, hay personas, hay aglomeraciones de personas que me pueden favorecer el encontrarme con Dios. Los puede haber también que me alejen de Dios. Entonces cabe pensar hoy, ¿qué hay en mi vida? ¿Qué puedo hacer en mi vida? ¿A qué puedo abrir mi vida para que la conversión, imaginemos la conversión como una planta, pueda crecer, pueda florecer, pueda dar frutos? Si el borrachito que está con ganas de dejar el trago todos los días se va por la calle de los bares, posiblemente no pueda salir nunca de esa prisión, de esa cadena que es el alcohol. Si el hombre o la mujer que vive de la pereza perpetua no se levanta de la cama y no apaga el televisor, morirá perezosamente. Si el que es descontrolado en sus pasiones y le han traído 1000 problemas, no ordena un poco su vida, morirá en unos enredos que no quiero ni imaginarme. Si el que es obstinado y terco como una mula, decíamos, pongamos un ejemplo, nunca quiere ir al médico, seguramente debe esperar dolores y enfermedades insalvables. Qué bueno que nosotros pensemos con sencillez y hasta con alegría qué cosas, qué actividades, qué personas, actividades, ambientes, personas, animales y cosas, como decíamos en un juego antiguamente, pueden hacer que mi vida se acerque a Dios, se acerque a Dios. Desde luego que hemos de comenzar por pensar en los bienes espirituales que Cristo ha puesto en nuestra iglesia, los sacramentos, la palabra de Dios, la oración, el ayuno, la penitencia, la limosna, las obras de misericordia. Tantas cosas que hay en nuestra vida de iglesia que están dadas y planteadas para lograr nuestra conversión, no para otra cosa. Los enfermos, los moribundos, los pobres, los necesitados, que Dios los pone en el camino para que nuestro corazón se vuelva un corazón de carne, no de piedra. Entonces, comenzando por eso, pero también buscando que nuestra vida diaria transcurra en condiciones, ambientes, actividades que nos ayuden a crecer en Dios, de verdad. Y que tengamos también la lucidez y la valentía para apartarnos de aquellas circunstancias, lugares, personas, actividades que no son de Dios. Seamos claros, que no son de Dios.
porque estamos en el plan de la conversión. Vamos pues en un largo pero interesante camino cuaresmal, donde nos ejercitamos en darnos cuenta de que somos frágiles, pero eso nos hace levantar la mirada a Dios. Que somos tentados, pero que con el Espíritu Santo podemos vencer la tentación. Que podemos subir al encuentro con Dios en la montaña de la fe y decir, qué bueno estar ahí. Y en el ejercicio de darle a nuestra vida todos los elementos, los medios, todas las posibilidades para que la conversión se suceda en nuestra vida, como regalo de Dios, pero también como tierra buena que recibe con gusto la gracia, la palabra, el Espíritu de Dios para que crezcamos en santidad ante nuestro Señor. Terminemos insistiendo en algo un poco amargo. No nos hagamos la ilusión de que en el mal o en el pecado hay felicidad constante. No nos hagamos la ilusión de que el mal y el pecado tienen poder constructivo. No nos hagamos la ilusión de que el mal y el pecado pueden hacer que nuestra vida florezca. No es así, aunque por momentos las apariencias engañen. Dios nos ayuda a querer muchísimo la conversión para que nuestra vida sea exactamente lo que Él ha querido y ha pensado para nosotros. Mis queridos amigos, llegamos al final de nuestra reflexión dominical. Sigamos haciendo nuestro camino de Cuaresma. No se nos olvide en este año jubilar nuestra buena confesión, la visita a los templos jubilares, la comunión, la oración por el Santo Padre, las obras de misericordia, para que lucremos también las indulgencias que necesitamos para que la distancia entre Dios y nosotros siempre sea la menor posible. Ese Dios de misericordia que es Padre, Hijo y Espíritu, los bendiga, los acompañe siempre, los proteja de todo mal y peligro, y ese Dios nos conceda la gracia de escucharnos dentro de 8 días. Les deseo un feliz domingo y una feliz semana. Hasta pronto.